momentos donde las metodologías exigen ser analizadas, la enseñanza del derecho es un asunto fundamental para la escuela judicial. Sobre esto platicaremos con José Antonio Morales Yáñez. Acompañen. Comenzamos. José Antonio Morales Yáñez es licenciado en Derecho y especialista en materia laboral y seguridad social por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Educación por la Universidad Panamericana. Fue asesor jurídico en firmas de litigio en materia laboral y derecho corporativo. Tiene 18 años de experiencia como docente. Ha impartido cátedra en el ITAM, la Universidad Panamericana, Anáhuac y en la Escuela Judicial. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la reforma al sistema de justicia laboral y la capacitación de sus operadores. Actualmente, José Antonio Morales Yáñez es secretario técnico de implementación de reformas y modernización del Poder Judicial en la Escuela Federal de Formación Judicial. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Es un gusto poder escucharte y poder platicar contigo. Y para comenzar, sentemos un piso mínimo. ¿Qué significa enseñar el derecho? Bueno, pues es que es una pregunta trascendental. Es una de las disciplinas que ha trazado fundamentalmente la vida, la conducta, la razón de ser de las personas humanas durante toda la historia de la humanidad. Entonces, desde que se trazó el modelo de enseñanza, digamos, general, pues se empezó a abrir el brazo de cada una de las disciplinas que formaban parte de la conducta de la persona humana y de esa conducta frente a la sociedad. Y uno de estos brazos fue justamente la enseñanza del derecho. Entonces, ¿cuál fue la importancia? Pues imagínate tan trascendental que implique la forma en la que las personas deben aprender a resolver los conflictos, a entender las normas, a conocer de los casos y finalmente cumplir con una función social que implica una función del propio Estado. En este mismo ejercicio de enseñar el derecho, también, y sobre todo recuperando este último elemento, la responsabilidad pública, la responsabilidad de frente al Estado, también implicaría el mostrar y enseñar, dar elementos suficientes para agenciarse los derechos humanos, ¿cierto? Exactamente, sí, digo, debemos pensar de que la educación no siempre fue entendida como un derecho. De acuerdo. La verdad es que la educación en un principio se entendió como un privilegio. Entonces, hay que recordar que no en todas las etapas históricas de la humanidad la educación fue dada para todos. Por supuesto. ¿No? Entonces, hay que entender que en un principio la enseñanza del derecho estuvo íntimamente vinculado con las personas que podían tener los recursos para estudiar o con las personas que forman parte de una determinada clase social. Entonces, el tema de los derechos humanos, que de hecho ya estaba en el discurso de la enseñanza propia del derecho, no siempre se enseñó a todos, ¿de acuerdo? Ya se puede decir que fue un trazo en el que se conjuntaron el derecho y la educación para después, ahora sí, ya difundir toda esta escuela de la enseñanza propia de los derechos humanos, de su importancia, de su alcance y sobre todo su efecto en las sociedades modernas. José Antonio, así como es amplia esta primera pregunta y así como es amplia la posibilidad de la enseñanza del derecho, también existe una gran amplitud de metodologías, de formas, de formatos para poder enseñar el derecho. ¿Existe alguna en particular que consideres desde tu experiencia también como docente que es la idónea para hacerlo, para enseñar el derecho en México? Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque en el acto educativo, por lo general, y de hecho así empezó, Francisco, en el acto educativo se empezó diciendo que, por ejemplo, el modelo de didáctica era un modelo que se enfocara a cómo se enseñaba, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, Comenio, uno de los precursores de los modelos educativos en la historia de la humanidad, nos decía que la didáctica implicaba el arte de enseñar, ¿cierto? Sin embargo, esto evolucionó. ¿Por qué evolucionó? Porque nos dimos cuenta que en el acto educativo no solo está presente la enseñanza como la parte central de la función docente, ¿no? De acuerdo. Sino también en el aprendizaje. Entonces, en la enseñanza del derecho no podemos desvincular de ninguna manera el aprendizaje del derecho. Por ello, me atrevería a decirte que en las escuelas, en las universidades, en las instituciones educativas de enseñanza del derecho,
han transitado por una serie de modelos para tratar de responder a los modelos de aprendizaje, ¿cierto? Desde los modelos muy tradicionales, muy dogmáticos, muy teóricos, hasta los modelos totalmente prácticos. ¿De qué depende el éxito de la enseñanza del derecho? Yo creo que en que la institución educativa se dé cuenta del tipo de estudiantes que tiene. Es decir, logran fincar esta unión perfecta entre la enseñanza y el aprendizaje, definitivamente cual sea el modelo, va a dejar excelentes resultados. Hay escuelas totalmente dogmáticas, totalmente tradicionales, ¿no? que de verdad enseñan en competencias con excelentes resultados. Pero hay otras tantas, ¿no? Por ejemplo, en los modelos anglosajones, donde se centran en estos modelos pragmáticos de estudio de caso, en donde también les han dado excelentes resultados. ¿Cuál es el panorama de estas instituciones educativas? Que han entendido, ¿no?, cómo se vincula en el acto educativo el proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje. Y en estas metodologías, José Antonio, ¿qué papel ocupa la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad? Fíjate que igual, el derecho finalmente se ha venido adaptando a todo lo que se le presenta socialmente. En un principio, inclusive ya habían teorías puras, ¿cierto?, del derecho, en donde se decía que no se podía enseñar otra cosa que no fuera lo estrictamente normativo. Y muchos de nosotros estudiamos con esa teoría, con esa metodología de que probablemente otras disciplinas pudieran estar girando en torno al derecho, pero estudiar derecho era solamente ceñirnos, ¿no?, a la norma. Pero la sociedad, el mundo, las distintas relaciones entre las personas humanas nos dieron pauta para entender que la enseñanza del derecho no solo se puede reducir al estudio, al análisis de las normas, sino tenemos que ir más allá, ¿no? Y es por ello que ahora ya se ha transado otros modelos de enseñanza del derecho partiendo de los principios, partiendo de otras disciplinas que apoyan al derecho, como el derecho las apoya a ella, ¿no? Por supuesto. La sociología, la psicología, la epistemología, la historia, en fin, otras disciplinas, la economía, ¿no? Hay muchas instituciones educativas que le dan como un trazo o un eje temático de disciplinas económico-administrativas que en otros tiempos la verdad es que hubiera sido imposible tener, ¿no? Contabilidad, administración, estadística, en fin. A mí me parece que una persona que decide estudiar derecho debe saber que el estudio del derecho no solo es formarnos en las competencias estrictamente jurídicas, sino que hay otras competencias que también son importantes para el desempeño de la función de la abogacía y que se trazan del apoyo del resto de las disciplinas. Completamente de acuerdo. José Antonio, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el maestro José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación en la Escuela Federal de Formación Judicial. José Antonio, hace un momento precisamente hacía referencia de esta nueva concepción de la complejidad del derecho, lo que en su momento Edgar Morin, perdón por utilizarlo en español, pues precisamente ya hacía mención. Estas parcelas del conocimiento no son parcelas del conocimiento, es en realidad una masa compleja que interactúa en todo momento. En ese sentido, José Antonio, ¿cómo es que sucede en la Escuela Federal de Formación Judicial este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sobre qué principios son los que se basa este ejercicio? Pues mira, me encantaría decirte que de entrada es el entendimiento de que nuestra área de desarrollo derecho está contenido de muchas, te diría yo, temáticas que se tienen que abordar. En principio, no debemos alejarnos del presupuesto de que nosotros estamos en una escuela judicial, ¿cierto? A veces se suele confundir a la escuela judicial como una universidad o como una institución jurídica de educación superior que no es judicial. Entonces, los principios que se trazan en la escuela judicial y que además están presentes en todas y cada una
de las actividades académicas que desarrollamos, pues son los principios que nacen de la propia actividad jurisdiccional, ¿cierto? Objetividad, imparcialidad, profesionalismo, excelencia y de todas las virtudes judiciales que finalmente debemos no solo aprender, sino también aprehender, ¿cierto? Claro. Con H, hacerlas propias para poderlas permear en todos nuestros programas académicos. Entonces, no solo están presentes contenidos, te diría yo, cognitivos en los programas académicos, sino también contenidos prácticos y actitudinales. Esto es muy importante y está vinculado con lo que tú comentabas, porque en todos nuestros cursos y a nuestro cuerpo docente se le no solo capacita, sino se le sensibiliza de que está frente a una escuela judicial y frente a la responsabilidad de formar a las y los futuros operadores jurídicos de los sistemas en nuestro sistema jurídico. Me gustaría rescatar esencialmente un elemento que mencionabas ahorita, la cuestión de construir aptitudes, construir capacidades y sobre todo el papel tan relevante que ha ocupado y que sigue ocupando una generación de juzgadoras y juzgadores que está formando a una nueva generación. En ese sentido, ¿cómo ve la Escuela Federal de Formación Judicial al elemento humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es que es fundamental. De hecho, más allá de fundamental, primordial. Uno de los elementos didácticos que son esenciales para entender un programa educativo tiene que ver con las personas. Es decir, desde el entendimiento de quiénes van a ser nuestros docentes hasta el entendimiento de quiénes van a ser nuestros discentes. Entonces, para la Escuela Federal de Formación Judicial, la educación personalizada es parte de la transversalidad y de todos los ejes temáticos que fincamos en nuestros programas. ¿Por qué? Porque sí estamos enfocados a capacitar, a formar y actualizar a operadores jurídicos. Y en ese sentido, cuando entendemos que son operadores jurídicos o futuras operadores jurídicos los que van a estar en nuestras aulas, entonces viene la siguiente comprensión de que las personas que se encarguen de la función docente deben cumplir con una serie de requisitos y perfiles idóneos para que nuestros discentes tengan la mejor oportunidad de aprovechamiento en las aulas. Entonces, cuidamos evidentemente que los profesores, las profesoras tengan estos perfiles que no solo son, como lo comentamos en la primera parte, enfoques netamente normativos y o jurídicos. Es el presupuesto, debe serlo, pero no siempre. No hay otras virtudes que la función docente debe acarrear, ¿cierto? Para que dé un mejor resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué papel ocupa en estas características que estás mencionando el pensamiento crítico? Me parece que no creo que nos hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que la educación en competencias es una educación crítica y es una educación que debe posicionar a las personas estudiantes. Es más, me atrevería a ocupar otro verbo, si me lo permites, Francisco, reposicionar a la persona discente como el centro del proceso educativo. En muchas estructuras y modelos tradicionales anteriores, inclusive del propio siglo XX, las cuestiones académicas estaban centradas en los contenidos, en dar todo, ¿no? Por supuesto. Luego se centraron mucho en el docente, tener el mejor docente, la mejor docente. Sin embargo, estaban descuidando a la otra persona fundamental en el acto educativo, que es el discente. Entonces ahora los enfoques y modelos pedagógicos están totalmente dirigidos a que la persona humana discente sea el centro de la educación. Por lo tanto, este modelo de darle todo, como este otorgar por otorgar, ya no funciona. Ahora hay que centrarlo en la solución de situaciones problemáticas para que resuelva mediante otros métodos, análisis, síntesis, evaluación, reflexión, casos prácticos, plantee propuestas, plantee esquemas de solución desde una visión crítica. Es decir, ya no es suficiente el estudio de la cuestión dogmática. Ahora es importante que el alumno sepa que forma parte de un todo y que ese todo le exige una respuesta. Y que tiene este elemento central en ese proceso. José Antonio, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a ver la reseña de un libro que habla sobre desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Regresamos.
Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance, Impacto y Desafíos es la obra colectiva que muestra una mirada analítica, rigurosa y crítica de la desaparición forzada a la luz de la justicia interamericana. Reúne la experiencia de familiares, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, funcionarios de los sistemas interamericano, europeo y universal de derechos humanos, académicos y especialistas en el tema. En sus páginas encontrarán relatos de búsqueda de personas desaparecidas, además de respuesta a interrogantes como ¿qué es la intervención o aquiescencia por parte de agentes del Estado? ¿Y cómo se identifica una desaparición forzada? Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Toño, hace un momento platicábamos precisamente, bueno, pues de este reto que presenta la Escuela Federal de Formación Judicial como una escuela de posgrado, sí, pero con un nivel de especialización enfocado a la impartición de justicia. ¿Qué retos presentamos en el 2022 con la enseñanza del derecho en estos contextos que hemos venido platicando? Bueno, pues me parece que continuar dándonos cuenta de que en el acto educativo, tanto las personas docentes como las personas discentes son eso, personas. Es decir, siempre centrarnos en realizar diagnósticos de necesidades de capacitación, verificar los perfiles de nuestros docentes, porque claro, de entrada dirías, bueno, el mejor o la mejor maestra en la escuela judicial debe ser una juez, un juez, una magistrada, un magistrado. Y es cierto, pero también dentro de este combo también tenemos que encontrar que tenga esta vocación docente, esta vocación de servicio docente para hacerlo lo mejor posible. Entonces, me parece que los retos continúan siendo encontrar contenidos atractivos, contenidos vigentes, metodologías y estrategias didácticas que respondan a las nuevas relaciones laborales. Tenemos un reto mayúsculo en estar identificando las nuevas normas vigentes en cada una de las ramas del derecho, el alcance que tienen estas, las nuevas autoridades. Es decir, en la Escuela Federal de Formación Judicial estamos presentes en todos los elementos didácticos, quiénes son nuestros docentes, discentes, nuestros objetivos, qué contenidos damos, cuáles son los recursos, las estrategias, en dónde, cuándo lo hacemos, en fin. O sea, creo que el mayor reto es llegar a todos teniendo programas educativos que respondan a una sociedad como la que tenemos, que respondan a las normas como las que tenemos, pero que principalmente respondan a la impartición de justicia que queremos. Esto es un reto mayúsculo. Mencionabas al inicio de este programa que no solamente podemos ver a la enseñanza, tenemos que evaluar el aprendizaje. ¿Qué sucede en condiciones como las que enfrenta el mundo todavía para 2022 y que comenzaron en 2020? Los recursos digitales, los recursos tecnológicos fueron una salida, pero ¿resultan suficientes? Yo te diría que es una salida, pero hay que verlo un poco más como un modelo. Es decir, el modelo de enseñanza y de educación a distancia es un modelo que se viene trazando desde hace 40 años. Claro, nos alcanzó la pandemia a todos y a todas, y entonces tuvimos que adaptar todos nuestros modelos y actividades educativas a este nuevo modelo de educación a distancia. Sin embargo, yo creo que las tecnologías y las herramientas educativas nos seguirán apoyando en la medida en la que continuemos construyendo programas educativos que respondan a esas necesidades. Me parece que nos ha dado muchas, diría yo, muchas ventajas y muchas virtudes la educación en línea. Sin embargo, creo que si lo hacemos hay que hacerlo bien o mejor, ¿no? Me parece que hay muchas herramientas que podemos todavía emplear y esos son parte de los retos que tenemos también en la escuela judicial.
Y el elemento de la intervención, ¿no? El elemento del compartir, de escuchar, de conocer otras referencias, precisamente como uno de los principales o de los primeros mecanismos de conocimiento humano, ¿no? Que es precisamente la comparación, que es precisamente el intercambio. Es un elemento muy importante que durante que durante la incorporación de estrategias digitales podría irse perdiendo. ¿Qué opinas al respecto? Claro. Fíjate que hay ahí una ideología que tiene sustento, pero me parece que sigue siendo ideología y depende mucho de nosotros el que se haga verdad. La ideología o esta leyenda urbana consiste en que mediante la educación en línea no hay interacción educativa y no hay acto educativo. Yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque así como existen modelos educativos presenciales y modelos educativos mixtos, existen modelos educativos en línea. Y son modelos educativos que responden absolutamente a todos los objetivos, no solo que traza la propia institución educativa, sino los docentes y discentes. Entonces, en la medida en la que se hagan las cosas bien y que se tomen en serio los modelos de educación a distancia y de las tecnologías educativas, vas a tener resultados extraordinarios. Es decir, esta interacción que tanto nos ocupa en la educación, la vas a poder tener en modelos de distancia. Siempre que se empleen las herramientas correctamente. José Antonio, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo de un tema tan amplio, pero que nos das claves para poder entender en lo básico la materia. No, al contrario, te agradezco, Francisco, la invitación, agradezco a la Escuela Federal de Formación Judicial el voltear a verme para realizar este programa y estoy, como siempre, a sus órdenes para que me vuelvan a invitar con mucho gusto. Es un gusto tenerte por acá, José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico en la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo con mucho gusto para invitarle a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo Sumaya. Vamos a conocerlo. En la efervescente esquina de Cervantes Saavedra y Presa Falcón, a 45 metros sobre el nivel de la calle, se enarbola una estructura de 2.500 toneladas de acero que pretende ser el lugar del arte para todos. La entrada es libre y está abierto todos los días del año. Un recinto que alberga una notable colección de pintura mexicana de varios periodos, así como de afamados artistas plásticos de otros países. Podrán disfrutar de diversas colecciones que van desde los pintorescos calendarios mexicanos con su gran variedad de colores hasta las sobrias esculturas de Auguste Rodin. La obra más antigua en el acervo es de 1350. Se trata de la Virgen con el Niño y dos ángeles, que fue parte del panel central de un altar. Entre los grandes maestros antiguos europeos, la escuela española está ampliamente representada. Los nórdicos como Lucas Gasel, de Alemania, los Cranach, quienes destacaron por la sensualidad de sus figuras en escenas altamente simbólicas. La escuela francesa, con las sugestivas atmósferas de Claude Joseph Vernet, y el gran estilo británico, con celebrados maestros como Joshua Reynolds, es parte de lo que podrán ver. Aquí encontrarán las primeras monedas acuñadas en nuestro país y en el continente americano, las conocidas como Carlos y Juana. Las macuquinas o monedas de amartillo de Felipe II. Las primeras monedas circulares de 1732 del reinado de Felipe V el Animoso, las de Fernando VI, las de Carlos III, que fueron conocidas como peluconas cara de rata, por así denostar el perfil del emperador y el uso de las pelucas. Del periodo de la Guerra de Independencia, los reales del Sud o las que por primera vez tenían el águila estampada como emblema mexicano. Las primeras con la leyenda Estados Unidos Mexicanos de 1905, entre muchas otras. Por otra parte, en la nutrida colección de escultura europea de los siglos XIX y XX están los caballos de Edgar Degas. Le siguieron bailarinas y bañistas que se fundieron en bronce hasta después de su muerte. El yeso monumental de la Venus victoriosa explora los procesos creativos de Auguste Renoir. El nuevo discurso plástico llegó con la revolución inaugurada por el padre de la escultura moderna, Auguste Rodin. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya, un orgullo más de México.